¿Sabes cuál es la diferencia entre lo que en general las personas consideran conocimiento y lo que yo llamo conocimiento esencial, pero que no es un invento mío, es algo que es tal vez una de las transmisiones de valor más grandes y realmente el valor más esencial de la humanidad, que el conocimiento normal, ordinario, se basa en percibirse a uno mismo y percibir el mundo como una especie de estructuras objetivas que están ahí, cosas, ¿sí? Entidades, y más allá de que obviamente hay un conocimiento, como ya dije varias veces, muy válido en esto y muy funcional en la vida, si este conocimiento, que tiene mucho valor, que no estoy desvalorizando, por favor, como ya dije otra vez, este es una de las fuentes de los equívocos más grandes en las enseñanzas así llamadas espirituales, que pareciera que fueran conflictivas con el conocimiento mundano, normal, en absoluto. Pero el problema que tiene este modo de funcionar en los humanos, cuando solo funciona es que concibe que la realidad es eso. Y el desarrollo último de esto es lo que, como ya de nuevo dije en otros videos, es lo que está pasando, como la cumbre de esto está ocurriendo en nuestro tiempo. El conocimiento técnico, que es sumamente útil, se vuelve algo así como la única medida de valor y la única medida de la realidad y la única medida incluso de identidad personal y de valor personal. Y los humanos terminamos pensando y creyendo realmente que lo que somos son el nombre que figura en nuestro documento, o el número, o la cantidad que hay en nuestro banco, o el nombre o el apodo que nos dicen nuestros amigos o nuestros padres. Y en principio, lo vuelvo a repetir 1 y 100 veces, no hay nada malo con estas designaciones como juegos. El problema es que esos juegos terminan tomándose en serio como si fueran lo único real. Si no me crees o si no estás de acuerdo, observalo en tu propia vida, observalo en el mundo, observa a tu alrededor. En general, los humanos casi que necesitamos esta sensación de asir lo que somos, lo que es la realidad, lo que está pasando. Probablemente esto viene de una cuestión atávica, antigua, de supervivencia, en la cual, como los animales, necesitamos una percepción más o menos precisa de lo que está ocurriendo en nuestro entorno para poder responder a eso en términos de básicamente ataque o huida. Pero toda nuestra percepción y nuestra autoidentidad está basada en esto generalmente. Y este es el problema. Repito, no es que esto no sea útil, es que cuando está solamente definido con esto es un problema. El conocimiento esencial, que repito, es una de las transmisiones de conocimiento y valor más antiguas, si no la más antigua que tiene la humanidad, junto con otras, obviamente, habilidades funcionales como el fuego, la construcción, etc., se basa en el conocimiento directo, no mediado por símbolos, por cuentas, por operaciones matemáticas, cognitivas. El conocimiento directo, el reconocimiento, si querés decirlo así, el reconocimiento, el notar no conceptual, no verbal, de lo que podríamos llamar la verdadera naturaleza de lo real, de la manifestación, de lo que ocurre, de las cosas, de uno mismo. Esto te puede sonar muy abstracto, pero es absolutamente simple y se basa en el reconocimiento de que aunque este módulo del que hablábamos al principio del ser humano puede conocer cosas en términos relativos, este conocimiento no es absoluto, no es verdadero, es relativo a circunstancias y dentro de ciertas circunstancias es válido. Todo, hasta lo más reciente que ha hecho la filosofía con respecto a la deconstrucción de las verdades, no es nada más que el redescubrimiento de esto. La mente, el intelecto, la racionalidad, todo tiene una funcionalidad
relativa en relación a nuestra capacidad de simbolización y en relación a lo que le aplicamos eso. Por supuesto, muy útil en muchos sentidos, la matemática, la ciencia nos ha resultado muy útil, pero estamos en un momento en el que pareciera que la tecnificación y la mensurización de todo y la simbolización de todo es lo que define nuestra realidad, y esta es la base del gusto particular que tiene el sufrimiento humano en nuestra época, aparte de, por supuesto, las guerras, el hambre y un montón de otras cosas, pero a nivel psíquico, a nivel subjetivo y a nivel incluso económico y ecológico, esta es la base. Percibimos todo como una especie de objeto de computación cognitiva, de computación técnica, y vemos nuestras relaciones con el entorno y con los demás en términos técnicos, en términos bancarios. Todo es una especie de intercambio de valor cuantificado en un mercado que se basa en valores aislados. Obviamente, si tomamos el mercado como un intercambio de valores de cosas, si yo tengo esto y esto tiene un valor para mí y un valor para vos, eso es una cosa que si yo te la doy me vas a dar algo a cambio. Pero la realidad, más allá de estos intercambios materiales que son muy importantes, lo que es la realidad en sí misma no tiene esa naturaleza, tiene una cualidad que no se distribuye solo en esta cosa versus esta cosa versus esta cosa, y nosotros mismos también somos emergentes y partes y ondas dentro de lo que podríamos llamar un gran campo, que es la base de todas las manifestaciones, incluso de lo que percibimos como separado. Pero si nuestra identidad y lo que identificamos como nosotros y como el mundo nunca tiene en cuenta esto produce una recorte de lo que sería el 80% de nuestro potencial y de nuestra potencia y de nuestro conocimiento. A eso iba. El conocimiento normal se basa en representaciones, conceptualizaciones, modelizaciones, cuantificaciones que tienen su utilidad, pero que son una forma bastante parcial de nuestra capacidad de interacción con la realidad. Todo lo demás que trasciende esa cuantificación es dejado de lado, y esto lo ves a pesar de que nos hacemos los que estamos orgullosos de nuestro pragmatismo en nuestra época. Si vos te fijás lo que pasa, por ejemplo, al pasar de la infancia a la adolescencia o de la adolescencia a la adultez, ahora es un proceso de desilusión, pero no una desilusión como idealizaban los mecanicistas del siglo XIX, en la que somos más, nos deshacemos de los mitos y fantasías de la infancia humana y nos hacemos más realistas. No, es un secado de la vida. Y esto, fíjate en vos mismo, fíjate en lo que pasa en los chicos, por qué esta especie de olas de violencia y estas olas de esta emocionalidad tan básica, tan patética, que abunda por todos lados, basada en la ironía, en la burla con respecto a un valor esencial de la vida, fundamental de la vida. Pareciera que el único valor que prevalece es el de la propiedad privada. No estoy hablando en contra de eso, pero pareciera que el valor es el valor de entidades simbólicas que cuantifican el valor. Y cuando a un humano, cuando a una parte de este campo vital le transformas todo su valor en algo cuantificado, en algo designado por discursos, por objetos, obvio que se va a transformar en la versión más patética de sí misma. ¿Por qué estamos sorprendidos de eso? Históricamente nos hacemos los cancheros con nuestro pragmatismo, con nuestra evolución de nuestra técnica, como si eso fuera a resolver el enigma del campo del que eso surge y del que todos somos parte. No estoy diciéndote que tenemos que volver a ser cristianos ingenuos o budistas ingenuos, en absoluto. Pero lo que estamos sosteniendo ahora es una estupidez tecnificada. La técnica es espectacular, pero no es la expresión de lo que somos en nuestro fundamento. Y no te estoy hablando de algo idealista, que tenés que creer en esto, en Dios y en no sé qué. Es simplemente una cuestión de observarnos, de una especie de pragmatismo transdimensional, dimensional en el sentido de que nuestra vida normal, tal como está cuantificada ahora, es una dimensionalidad muy chata.
Es la primera vez en la historia humana en la que casi toda la humanidad está achatada de esta manera. ¿Cómo no va a haber estos temas con la codicia, con la acumulación de recursos en muy pocas manos? ¿Qué es lo que va a quebrar eso? ¿Un idealismo social, un idealismo político, una revolución? Lo único que producen últimamente las revoluciones son cambios en la obsesión por el control y la obsesión por el poder, porque ese es el humano que prevalece en esta visión del mundo, aquel que tiene más control sobre los recursos y más control sobre lo que va a acontecer. Llámalo idealismo de derecha, de izquierda, incluso idealismo espiritual. Estamos hablando casi de un pragmatismo inteligente, lúcido, en el que tenemos que tratar de aprovechar y utilizar las cosas que heredamos de nuestra evolución, pero no volvernos estúpidos con eso. La tecnificación de todo actual, incluso expresada por idioteces como el transhumanismo y todas estas cosas, es la versión más estúpida de esta forma humana que no estoy acusando personas con esto, es una forma de percibirnos que es increíblemente imbécil, increíblemente limitada. El verdadero conocimiento amplio es, como te digo, este reconocimiento y esta integración no conceptual, no es un discurso, no es un objeto, no es algo que podés poseer, es la reintegración de nuestra identidad con este proceso vital que nos integra y nos trasciende. Vos me estás diciendo, a ver, estoy tratando de entenderte para ver si estoy de acuerdo o no. No necesitas estar de acuerdo. Es una invitación. No estoy hablando de una cosa que tenés que entender y creer. Es simplemente un llamado a la intuición, así esto te suena. Los caminos para integrarte en esto son varios, hay algunas tradiciones. Yo he encontrado mi modo de conectarme con alguna de estas transmisiones, en mi caso sobre todo a través de una línea recibida de la zona del centro de Asia, una enseñanza, una transmisión que se llama Dzogchen, muchas veces identificada con el budismo tibetano, pero no es budismo tibetano, no es budismo, estaba más allá de eso, es simplemente el refresco de este conocimiento. Fue transmitida durante un tiempo por el contexto del budismo tibetano, pero también limitada por esto. La estupidez y la posesividad y la idea humana de que estas cosas se pueden cuantificar y controlar no es solo cuestión occidental. En Oriente, en Tíbet, en un montón de lugares también, por supuesto, hay humanos que creen que pueden controlar esto. A veces dicen con la mejor intención, pero que pueden cuantificar estas cosas. La invitación del conocimiento esencial es a que recuerdes esto a lo que te estoy hablando, y no te estoy diciendo que vengas o te sumes a este grupo o al otro grupo. Si te interesa, hay algunas personas que pueden dar herramientas para esto, o puedes buscar algún mentor, maestro, que te sientas intuitivamente que está refiriéndose a esto y que no está obsesionado con algún tema cultural de algún país, o de algo obsesionado con la tibetanidad o con la India o con, no sé, o con Latinoamérica. Hay un montón de obsesiones que los humanos nos gusta tener. Y la clave, te decía las claves de esto, una de las claves de esto, de este joya, de esta transmisión esencial de conocimiento, es, para decírtelo de una manera, es un principio que te lo voy a decir y te va a sonar intelectual, pero no tiene nada que ver con lo intelectual. Es algo expresable en términos verbales, no necesariamente muy lógico, pero que señala algo que se integra a través de práctica, a través de investigación activa, y es el hecho de que, por ponerlo en estas palabras, la manifestación, la forma de las cosas y lo que podríamos llamar la espaciosidad, la no coseidad de las cosas, que es lo que permite que obviamente haya dinámica, porque si todo fuera entidad, cosa en sí misma, no habría cambio, no habría mutación, no habría transformación. La espaciosidad y la coseidad son dos facetas
de la realidad que no conflictúan. Esto es la base de algo que podés llevarlo a todo lo que quieras. Lo podés aplicar a la economía, a la filosofía, a la psicología, a tu propia vida, a lo que sea. Los humanos solemos obsesionarnos con estas cosas en distintas maneras, generalmente con variaciones de esto, de la forma, lo que llamaba forma, que es esto de que lo que se manifiesta tiene entidad, tiene poseidad, es stuff, son cosas, ya sea tus emociones, tus pensamientos, tus opiniones, tu identidad, tu pertenencia, tu país, lo que acumulaste en tu vida, tus éxitos, tus fracasos, todo parece tener una coseidad, una sustancialidad. Pero al mismo tiempo, cuando empiezas a investigar estas cosas, ya sea a nivel material o a nivel psicológico, te das cuenta de aunque parecen tener una entidad, cuando la investigas esto se te escapa entre las manos. Si vos empezás a investigar conceptos, por ejemplo el concepto de bien, el concepto de mano, el concepto de humano, el concepto de justicia, si empezás a investigarlo te vas a dar cuenta de que lo que ese concepto parece ser está fundido con el opuesto de ese concepto. Sin el opuesto no habría concepto. Entonces esa definición es interdependiente de lo que no es. Entonces lo que es aparentemente es interdependiente de lo que no es. Lo que vos decís ser eso es interdependiente con lo que vos decís que no sos. Incluso lo que vos sostenés es interdependiente con lo que vos crees que es opuesto a lo que vos sostenés. Entonces todo es una especie de laberinto de espejos en el que no vamos a entrar ahora en profundidad. Esto es lo que en la tradición budista se llama vacuidad. No hay una sustancialidad real, incluso en la materia. Esto, aunque te parezca de ciencia ficción, no podemos encontrar un sustrato permanente de la materia. Todo se disuelve en microcargas eléctricas que son cada vez más difíciles de localizar y de identificar y parecen aparecer esparcidas en el tiempo y el espacio de una manera muy extraña. Incluso cuando vos pensás tus propiedades, tus relaciones, todo está sujeto a la impermanencia, todo está sujeto a la transformación. No hay una manera de encontrar una sustancialidad permanente. Entonces la coseidad se entremezcla con la vacuidad o la espaciosidad. De hecho, para que pueda haber una saludable manifestación, necesita haber una inmanifestación, una transformación, una vacuidad, una dinámica. Entonces, manifestación y espaciosidad o vacuidad son interdependientes, son dos facetas de la realidad. Gran parte de las angustias y luchas que tenemos los humanos son para fijar la cosificación de la identidad, de lo que somos, de lo que tenemos, etc. Y tratar de mantener la espaciosidad a coto, lejos. Y después nos sorprendemos por qué nos envejecemos por qué el envejecimiento mental, el envejecimiento, por qué la ansiedad, por qué la depresión. Obvio, si estamos luchando con las fuerzas y las dinámicas de la realidad misma. Pero esto es una forma un poco abstracta de plantearlo. No estamos entonces en este conocimiento que vamos descubriendo obsesionados con la idea de cosas, de identidades fijas, rígidas, de estructuras fijas y rígidas en relación a todo, en relación a vos mismo, a tu propio cuerpo, al tiempo, a las estructuras, las dinámicas surgen, por supuesto, dinámicamente. En la realidad hay estructuras dinámicas, inteligentes, en cómo se manifiesta la materia, en un montón de cosas. Y nuestra vida también, no tenemos por qué estar luchando por ni en contra de nada en particular. Pero no estamos obsesionados con la sustancialidad ni con el nihilismo tampoco, que es básicamente a lo que se resume la operatoria humana mental. Es sustancialismo de qué soy, qué quiero ser, o nihilismo, nada existe, nada tiene sentido, o sea, este tipo de creencias básicas, esto en la tradición budista, de filosofía budista, es básico. Generalmente esto da surgimiento a lo que se llama los dos extremos del eternalismo o el nihilismo, el sustancialismo y el nihilismo. Y a todo tipo de fantasías, como por ejemplo la idea que prevalente en muchas personas de que
despertar espiritual, la iluminación es una especie de algo que tenemos que conquistar. Esto es una grandísima ilusión. ¿Cómo va a ser algo que tenemos que conquistar? No hay una entidad absoluta del despertar, no hay una entidad ni siquiera de alguien que vaya a despertar. Entonces, ¿cómo el misterio va a tener que ver con fijar algo? Algo que comienza, entonces va a terminar. No va por ese lado. Hay todo un camino. Esto es solo para tentarte en que investigues y olfatees que hay en nuestra humanidad transmisiones vivas de recuerdo o de reconocimiento de lo que somos esencialmente, más allá de dogmas. Esto no se trata de que te vuelvas budista, de que te vuelvas nada. Se trata de que recordemos esto. Estamos ejerciendo nuestras limitaciones, nuestras potencialidades técnicas, pero se están volviendo grandes limitantes porque cada vez más estamos excluyendo, incluso, y esto se manifiesta en nuestra política, en nuestra economía, aquello que no es manifestador de cosas, de entidades cuantificables, mensurables, racionables, es descartado. ¿Cómo la vida no se va a volver una cosa opresiva, extractiva? Cada vez estamos entendiendo menos, a pesar de entender cada vez más a nivel técnico, cada vez entendemos menos a nivel esencial, a nivel humano. Sobre todo es muy grave cuando la gente que toma decisiones de gran alcance pierde de perspectiva esto, ¿no? Y sienten, como todo el mapa humano de esta época en general, que lo mejor que hay que hacer es acumular, guardar, controlar. Es bastante patético, es la misma jugarreta, es como una especie de bucle evolutivo, de nudo evolutivo en el ser humano que se ha quedado atascado y que no hay otros más que nosotros para soltar esto. No estoy planteando una revolución, de romper todo, destruir todo en absoluto. Simplemente sensibilizar, recordar esto, ir hacia descubrir y reconectar con caminos de transmisión esencial que están vivos, pero que hay que olfatearlos. Ojalá algo de esto te sirva, ojalá algo de esto te inspire.